Bendiciones, Dios les bendiga mucho. Les saludo con la paz gloriosa del Señor. 2025 estamos. Como pasa el tiempo, Para las nenas no tanto. $2025. ¿Qué más dicen? Año de revelación para transformación. ¿Revelación para qué? Ser transformados. Mira, ¿no? Revelación, que es la palabra. Allá el apóstol Pablo dice que Jesucristo se nos reveló. Amén. Tener la revelación de Jesucristo es algo importante. En revelación hay unas cuantas palabras en griego del Nuevo Testamento, revelaciones en el hebreo y las revelaciones en arameo que tuvo Daniel. Cuando uno empieza a mirar la palabra revelación, uno se encuentra con un embrollo bastante complicado. Por eso que es importante que nosotros hagamos lo que dice Jesús una vez. Vamos al libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39. Vamos a escudriñar un poco lo que es revelación para llegar a la transformación. ¿Cuántos quieren ser transformados? Amén. ¿Hay alguna ayuda para la transformación? A ver, los que más o menos leen la Biblia. Porque la verdad que muchas veces no me da la cara para pedirle al Señor que me transforme. Porque ya soy lindo, así que no. Más lindo va a ser imposible. Ser transformado. Verso 39 del capítulo 5 de Juan. El Evangelio según San Juan. Si conocemos los trabajos de cada evangelista, es importante ver cómo lo enfoca Mateo, cómo lo enfoca Marcos, Lucas y Juan, cómo enfocan a Jesucristo. Y qué importante es conocer cada visualización de los siervos de Dios que escribieron las Sagradas Escrituras, que fueron inspirados, que fueron instrumentos de Dios para esto. Y Juan como lo presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Y Dios, directamente es Dios para él. No es solamente el Mesías, el enviado, es Dios. Y eso es lo grande. Por eso que cuando él dice en el versículo 39 de San Juan, del capítulo 5, dice: escudriñad las Escrituras. ¿Qué escrituras existían cuando Juan estaba hablando? El Nuevo Testamento no estaba, ni asomo tenían. O sea, lo que había era solamente la Torá. El Antiguo Testamento recopilado hacía 250 años antes de la venida de Cristo por 70 rabinos que se consagraron para poder recopilar y llevar al griego, y que se llama la Biblia la Septuaginta. Y de esta palabra era lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a los religiosos de su tiempo, que ustedes leen el capítulo 5 para ver con quiénes está hablando. Y le dice: escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque lo estaban negando a él, no lo estaban oyendo, no le estaban recibiendo. Ahí en el versículo 24 dice: el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
el que oye mi palabra, dijo Jesús. Y acá dice, escudriñad las Escrituras, está refiriéndose al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto. ¿Por qué? Porque el Antiguo Pacto estaba anunciando a Jesús. Allá en Isaías 53, el versículo 1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha revelado la mano de Dios, de Jehová? Entonces, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha revelado, manifestado en diferentes formas, lo dice según la versión que se lea? Entonces, vamos a ver que estaba siendo rechazado, estaba no siendo oído, no siendo escuchado, no siendo... En ella os parece que tenéis la vida eterna. Y el verso 40 dice, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. O sea que las Escrituras daban testimonio, el Antiguo Pacto estaba hablando. Isaías lo dice en el capítulo 11, el capítulo 9, habla de la venida del Mesías. Y en varios, Miqueas, en el capítulo 5, da el lugar donde había de nacer en Belén, en Nazaret, en Belén se iba a nacer, y da todos los detalles. Son más de 300 las revelaciones que hay, o profecías que hay referente a la venida del Mesías. Muchas veces nosotros pensamos que tener una revelación es algo liviano. Pero en el momento que el apóstol Pablo dice que Jesucristo se nos reveló, y si se nos reveló, es una puerta que se abre. Y estamos apuntando hacia una revelación para transformación. Y si miramos Romanos capítulo 12, dice que nosotros debemos poner nuestro cuerpo en sacrificio, en el verso 1 y 2. Del capítulo 12 de Romanos dice que tenemos que poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable al Señor, que es el culto racional. O sea, un culto pensado, un culto que no es que tiene que venir una revelación para yo ir al culto. O para yo darle un culto, una adoración a Dios. Es un culto que yo tengo que pensar cómo se lo vengo a dar. Cuando estoy junto, los hermanos juntos en armonía, como habla el Salmo 133. Dice que ahí hay revelación y hay vida eterna. Y dice que esto es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y baja hasta el borde de las vestiduras. O sea que el buen óleo es el aceite que se usaba para la unción de los profetas, de los reyes, de los llamados por el Señor. Eran ungidos con el óleo, el aceite de la unción. Ahora ese aceite caía sobre la cabeza. Si nosotros empezamos un poquito a mirar lo que necesitamos para una transformación a través de la revelación de Jesucristo, tenemos que empezar para poder tener una revelación, tengo que saber dónde estoy parado. Jesús lo dijo, dónde me tenía que parar, dónde cada uno tiene que pararse. Mateo capítulo 7, versículo 24, lo conocemos de memoria todos, porque se repite continuamente, se está repitiendo este versículo que nos dice, el que oye mi palabra y la hace, la vive. Y para poder vivir la palabra yo tengo que conocerla. Porque cualquiera que es carpintero, si no conoce el martillo, no sabe cómo golpearlo, se va a pegar en el dedo, se va a cortar con el serrucho. Tiene que saber, conocer lo que va a hacer con tal herramienta. No va a usar el serrucho para clavar un clavo, ni el martillo para cortar una madera, a no ser que la haga pedazos.
Pero si nosotros somos, en verdad, hemos tenido la revelación de Jesucristo en nuestra vida para salvación, tengo que conocer lo que no conocieron los religiosos del tiempo de Jesús. No le conocieron a Él. Y pasa mucho hoy en día eso, no conocer a Jesucristo. Saber tal vez algunos versículos bíblicos y me pongo de rodillas y digo, Señor, tu palabra dice acá que tú me bendecirás. Pero estoy haciendo el culto racional agradable al Señor. Le estoy dando mi vida. ¿Qué pide el Señor de nosotros? El proverbio. Hijo mío, no dice al sobrino, al nieto, no. Hijo mío, dame hoy tu corazón y tus ojos miren para cualquier lado. Por el camino que Él trazó. Miren por mis caminos. Y Dios nos dejó un camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces tengo una revelación de parte de Dios de conocer por dónde tengo que ir. Después Jesús dijo, yo soy la puerta. Entonces sé por dónde tengo que entrar. Y por una persona, si yo quiero cruzar para el otro lado, está el hermano Francisco ahí, ¿por dónde tengo que pasar? Está todo un muro por los costados y el hermano Francisco está justo parado en la puerta. ¿Por dónde tengo que pasar? Por Francisco. Como Jesús se puso en el medio del camino, ¿por dónde tengo que pasar? Por Jesús. Quiero entrar al camino del reino, tengo que entrar a la puerta de Jesús. Por si algo entrar por la puerta estrecha, dijo Jesús. ¿Por qué estrecha? Porque es una persona. No entro por una religión, entro por una persona. Entonces Jesús se nos reveló para salvación, para mostrarnos el camino, la verdad y la vida. El que oye mi palabra tiene vida eterna, dijo Jesús. Amén. Entonces cuando nosotros empezamos a ver qué tengo que hacer para poder vivir la vida plena y victoriosa que Jesús vino a ofrecer, ahí en San Juan 10:10. El enemigo, Satanás, vino para robar, matar y destruir. Tres cosas hace. Robar. No roba la felicidad, la tranquilidad, la paz. Y empezamos, marido y mujer, a discutir. El padre con los hijos. La madre con las hijas. Y a discutir, vamos para allá, y nos sacó la paz. Vino a matar la espiritualidad, la credibilidad en Dios. Y nos destruye. Carbón para el infierno. Un tizoncito más combustible. Pero eso es lo que nosotros decidimos. Pero Jesús sigue diciendo en el versículo 10 de San Juan 10, mas yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Pero ¿cuántos creyentes hay que viven una vida mediocre, raquítica? Ay, no tengo ganas de orar. Fíjate los que tienen mejor voz. No, que vayan a la iglesia más espiritual. Entonces, vivimos una vida pero tan raquítica y dice que es una vida abundante la que da Jesús. La revelación de Jesucristo para nosotros es para que seamos victoriosos. Amén. Cuando nosotros leemos el capítulo 8 de Romanos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No, los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Usted siga leyendo todo eso y va a ver la cantidad de promesas para todo aquel creyente que tiene afianzado sus pies en la palabra, que oye mi palabra y la hace. Y compara al hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. La roca es la palabra.
Entonces, mientras estás pisando, estás posicionado en la palabra, es porque la estás haciendo. Estás viviendo la palabra. No es cosa de saberte la palabra. Yo me sé la palabra, esta palabra, dicen algunos. Pero no hacen ni el 10%. Pues la palabra es para hacerla, esforzarte en hacerla. Muchas veces pensamos y decimos, Señor, esforzado te va a hacer el Señor. Si la orden es para cada uno de nosotros. Dios se lo dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Ay, hazme valiente. No, sé tú valiente. ¿Por qué? Porque cuando estamos en Cristo es una vida diferente. ¿Cuántos andan los hermanos cordilleras, le digo yo? ¿Qué la cordillera? Una cima y unos valles profundos. Y hermanos que van, cuando vamos a la cordillera, pasa, sube y baja, sube y baja. Pues el hermano que anda sube y baja. Hermano también, vamos afuera. Pero qué lindo es cuando nosotros pensamos que tenemos una meta de transformación. Llegar a la transformación de nuestra vida espiritual. Porque hay revelación de la venida de Cristo, del retorno de Cristo. Unos confunden el rapto con la segunda venida y tienen un matete en la cabeza. ¿Por qué no escudriñan las Escrituras? Hoy en día ya no tenemos que saber que Jesús, para eso era escudriñar las Escrituras, porque ellos parece que tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso te lo dijo los religiosos de su tiempo. Hoy en día también hay religiosos, para eso también está esta palabra, para los que son religiosos, siguen una religión, ¿no? Yo siempre digo, hay 3 grupos en una congregación. Están los creyentes, están los evangélicos y están los cristianos. 3 grupos. Creyentes son todos. Hasta los demonios que están por ahí sentados en alguna silla que está vacía. Hasta los demonios son creyentes porque ellos creen y tiemblan. Así que tened cuidado, no te vas a sentar arriba de un demonio. O algún hermano demasiado espiritual que mandó su espíritu. Como dijo Pablo, mi espíritu esté con vosotros. Entonces toman algunos versículos y dicen, no, mi espíritu está con los hermanos. Él te queda durmiendo y que y tened cuidado, no te vas a sentar encima de mi hermano, de lo que pasa. Así que por eso, están los creyentes, son todos. Están los evangélicos, que cambiaron de católico, mormón, testigo de Jehová, y cambiaron a la iglesia evangélica. Son evangélicos, siguen una religión. Pero están los cristianos, que cristianos se le llamó por primera vez en Antioquía, dice el libro de los Hechos. Pero ¿quiénes? Los que tenían vivencia de Cristo, palabras de Cristo, acciones de Cristo. Entonces vivían la vida y se le dijeron cristianos, que eran pequeños Cristos. Entonces cuando nosotros empezamos a vivir esa vida cristiana, no esa vida religiosa, no es porque amo al Señor, no es porque le voy a dar un culto racional, bien pensadito, tengo que llevar la ofrenda, tengo que llevar una Biblia, tengo que llevar mi vida con disposición de adorarlo. No me importa nada que entre al lado, que los chicos jueguen, no me importa. Yo estoy conectado con Dios. Vengo a dar ese culto racional, bien pensado, bien ideado, no me va a impedir nada. Que le dé el culto que desde mi corazón va a gozar. No un culto, parece esto, no. Está atento acá, que la guitarra, no, la batería, todo. Mira, ese no es para criticar. Pero fíjate la vuelta, andate. Si venís a criticar, vos venís a darle culto a Dios. Los demás vienen a dar con su culto también, pero cada cual tiene lo suyo. Yo doy lo mejor. Yo quisiera levantar mi mano, pero el hombro no me deja. Levanto la otra, es que ya cuando el chasis no da
medio los extremos de la vida. No andan las cosas, entonces, bueno, la rueda se va por cualquier lado. Entonces, pero nosotros, hermanos, mi adoración sale de acá adentro. No es lo que yo haga. Muchas veces te dice, cierra los ojos, dígame, ¿dónde está la oración? En la Biblia que diga que cuando oramos tenemos que cerrar los ojos. No hay un versículo que diga que cerró los ojos para orar. No dice ni que se puso de rodillas. Salomón bendijo y le dedicó el templo a Dios, lo dejó de parar. Jesús, cuando resucitó a Lázaro, se pararon. Y alzó. Cristo, ¿sabe por qué? Nosotros cerramos los ojos. Que nos tentamos. Estamos orando. Y justo hay una hermana 60, 90, 60 delante de uno. Entonces, sí, Señor, te pido por esta hermana, codicioso también. Porque estas las pasiones andan más sueltas que las devociones. Hacemos lo que esta carne no la hemos crucificado, como dice Gálatas, y queremos transformación. ¿Y para qué quiero transformarme? A ver, quiero la revelación. El apóstol Pablo le escribe a los Efesios, dice que os dé el espíritu de sabiduría y revelación, capítulo 1, versículo 17, creo que de Efesios. Que nos dé espíritu de sabiduría y revelación. ¿Por qué sabiduría primero? Para saber usar la revelación. Primero que nos dé sabiduría y después la revelación, porque si me da la revelación primero, ¿sabe qué? Me voy a mandar los mocos del año. Claro, porque no voy a tener sabiduría para cómo controlar, cómo tener el dominio propio para no creerme la última Coca-Cola del desierto. Pero ahora no tengo revelación y empiezo a creerme y se me suben los humitos a la cabeza y termino como Saúl. Saúl se vio junto a los profetas ahí profetizando y ya se creyó que era el ungido de Jehová. Y quiso hacer lo que él le pareció bien. Y bueno, así terminó consultando al final, capítulo 28 de 1 Samuel, consultando a una bruja. Por eso que a veces erramos tanto los caminos, porque no conocemos al camino. Y el camino es Jesús. Ahí en Mateo 24, el camino, Mateo 27, no, 7. Mateo 7, el verso 21 en adelante dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día, o sea, en el día del juicio ante Dios, ante el Señor Jesucristo, muchos me dirán en aquel día: en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Jesús dice ahí, y yo le responderé: nunca os conocí, obradores de maldad. Ustedes conocían, sabían profetizar, sabían echar fuera demonios, sabían hacer milagros, porque Dios respaldaba su palabra, pero a ellos no los conocían. Echaban fuera demonios de otros, pero de ellos no los echaban. O sea, estaban todos embichados, todos polillados, como esa marco de puerta, ¿viste? Que encuentran cuando se le echó el gusano. Y cuando hicieron el palo, tiene unos agujeros dentro. A mí me tocó restaurar una casa antigua y se habían metido unos cuantos bichos dentro y tuve que estar restaurando marcos de puerta.
con manera antigua de esas pinoteas y restaurar con él la nueva. Unos muertos también. Pero son muertos reparados. Pero el Señor nos hizo nueva criatura. Y por eso nosotros, para poder vivir una vida de transformación, tenemos que creer que tengo el Espíritu Santo. Porque el momento que creí en Jesús, Efesios 1:13 dice, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra, la señal de la herencia adquirida. O sea que tenemos el Espíritu Santo en el momento que creímos. Todos tenemos el Espíritu Santo. Todos los que hemos creído, los que hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo. Ahora, tengo que creerlo y obedecerlo, estar sujeto a Él. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a cumplirse lo que Jesús dijo ahí en San Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante, donde nos dice que nos da un Espíritu el cual nos guiará toda la verdad, toda la justicia, que nos enseñará, continúa también en el capítulo 16. Entonces, cuando nosotros vemos, aceptamos que tenemos el Espíritu Santo, no hace falta que el Señor, yo le ore al Señor y le diga, Señor, lléname. Porque el Señor no me va a llenar, porque yo se lo pida. El Señor me va a llenar con lo que Él dijo, por sus frutos los conoceréis. No me va a llenar porque la orden es que yo me llene. Efesios 1:18 nos ordena ser lleno. Cuando dice ser con D final, el verbo es imperativo. Entonces es una orden. Ser lleno del Espíritu. Entonces yo me tengo que llenar. Y para llenarme, yo me tengo que transformar en una vasija. Y vamos a Timoteo capítulo 2. Entonces, necesitamos ser transformados a una vasija, de tal manera que podamos decir lo que dice Efesios 2:10. Somos hechura de Dios en Cristo Jesús. Para buenas obras, ¿cuál Dios nos llamaba? O como decía la mujer tirofenicia, bueno, si soy un perrito, los animales son gentiles. Entonces entramos nosotros, los gentiles, que por ahí hay unas congregaciones que se llaman, que se creen judíos, guardan el sábado, ya saben a lo que me refiero, o sabatistas. Entonces, porque se creen, no quieren ser animales. Bueno, gloria a Dios que al menos nos trató de animales y nos metió en su reino y tenemos ese privilegio. Ahora tenemos una meta, ser transformados. ¿A qué? A la imagen del Hijo de Dios. Tenemos que llegar a ser semejantes a Él. Ahora uno dice, pero ¿cómo voy a ser tan perfecto? Podemos ser perfectos en toda la actitud de Cristo. San Juan, primera de Juan, capítulo 3, verso 1 nos dice, hijitos míos, hablando Juan trata muy bien a todos. A ver si me lo encuentro por ahí. San Juan 1, primera de Juan, ¿no? Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Hijitos míos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor. Nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conocen a Él. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando el Hijo de Dios, cuando Jesús se manifieste, nosotros seremos tal como Él es, porque le veremos como Él es. O sea que vamos a llegar a donde Jesús y nos vamos a presentar delante de Él. Yo me voy a poner al lado de Jesús. Estamos de la misma altura. Estamos de la misma altura. ¿Por qué? Porque crecí. Porque el cristiano que se queda petizo es deforme. No es normal.
El cristiano tiene que estar creciendo constantemente. Y como Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y no es por el fruto a ver si se porta bien, cuántas reuniones asistió en la iglesia, cuántas ofrendas dio, no, cuánto dimos paz, no. El fruto al que se refiere Jesús y que lo dice varias veces, capítulo 15 de San Juan, varias veces lo reitera. Cuando habla de fruto se está refiriendo al fruto que da aquello que nos pone, cuando nosotros creemos en Él, nos pone el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a dar frutos si nosotros lo dejamos, si le permitimos. Ahora el fruto del Espíritu, como es Gálatas capítulo 5, versículo 22, para los que están anotando. Amor. ¿Qué es? Primero, aroma del fruto. Amor. El amor. Vamos a expresar qué dice el amor. Porque no hay cosa del amor. Bueno, yo amo a mi esposa. Estoy 70 años con ella. Bueno, nos reamos. Un día en la cocina ella me dice, mi mamá, yo la quedé mirando así y le digo, y a veces sí y a veces no. Y nos pusimos a reír. Me salió eso, pero en forma que no. Dice, ¿cómo decir que a veces sí? Y depende de cómo te portes. Entonces ya era charla entre nosotros. Pero una cosa es con Dios. ¿Cuál es el amor? Jesús dijo, amaos los unos a los otros. La pastora dio al Sermón del Monte. Hay 22 temas en el Sermón del Monte. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, abarca 22 temas, a los cuales estamos nosotros ahí para hacerlo. Cuando hablamos de la bienaventuranza, habla de mansos. Cuando nosotros desplegamos el amor que tuvo Dios dio su Hijo, porque en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, al mundo quiere decir con todos sus pecadores, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese amor es el que nosotros debemos tener. No es según cómo es la cara del prójimo para amarlo. Porque Jesús ahí en el Sermón del Monte, cuando habla sobre los mandamientos, no matarás, no te cometerás adulterio, bueno, toca varios mandamientos. Ahora, cuando vemos nosotros que ese amor que pone Jesús, que tenemos que amar aún hasta nuestros enemigos, porque dice, en refiriéndose al mandamiento no matarás, dice, porque el que mata es culpable de juicio. Más yo digo, ay, a mí me tiembla la cabeza cuando Jesús salta con esa frasecita, más yo digo, o sea que viene a remachar y a tomar lo que es el mandamiento como correspondía tomarlo. No como lo habían tomado los judíos. Más yo digo que cualquiera que le diga a su prójimo, estúpido, necio, ya es culpable de juicio, es como si lo hubiera matado. Por eso Juan escribe después, en su carta, en su primera carta, dice, el que no ama a su hermano es homicida, o sea que mata. Entonces cuando nosotros entendemos esto, yo quiero una transformación. Bueno, para tener la transformación me tengo que dejar guiar por el Espíritu Santo que está en mí. Entonces el Espíritu Santo me va a alargar la ramita de amor y ya me va a entrar una ternura. Ya voy a andarle mintiendo más a mi esposa, no le voy a andar diciendo más cosas más feas, no le voy a decir al hermano, qué gordo que está. Si los voy a ofender, porque el hermano que no quiere que le digan gordo, o que le digan petizo. Entonces yo voy a tratar de sacar todos los epítetos, esos que muchas veces quieren, porque a veces una palabra duele más fuerte que una trompada. Entonces, voy a procurar sanar y no matar. Entonces, el amor cubre multitudes de pecados, dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando nosotros empezamos a usar el amor del uno para el otro,
estoy atento del fulano que tiene tal necesidad. Y entonces empiezo a llevar, porque habla de llevar la capa, llevar la túnica y todo eso. Dice que si te hace ir caminar una milla, te con el dos. Entonces, multiplícate. Entonces andás poniendo más. Y esto es amor. Y si hablamos del amor, solamente vamos a tener bastante rato, pero vamos al gozo. El segundo aroma, que habla Gálatas, capítulo 5, verso 22, el gozo. Hay creyentes, a veces, cristianos, que parece que están bautizados en vinagre. No les sale una risita ni para el día de su cumpleaños. Y bien, en vez de hablar, ladran. Buen día, no. Un poco más y ya te muerde. Esos cristianos no. Dime, ¿quién se junta con un amargado? ¿Cuántos amigos tiene ese tipo amargado? Ni a Jesús lo va a tener por amigo. Porque Jesús era amable. Lo quisieron hacer rey un día y se les escapó entre la multitud. Ese día que alimentó a los 5.000, lo quisieron hacer rey. Y Jesús andaba escondido, no quería, porque sabía que no era su periodo. Todavía no era facultado para rey, estaba solamente para el ser corderito del sacrificio. Pero el gozo, hermano, el apóstol Pablo dice a los Filipenses 4, regocijaos en el Señor, siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y el regocijado es más que gozado. No sé que tiene que salirte triple o doble, cuádruple gozo. Porque antiguamente yo me acuerdo en los tiempos de mi viejo. ¿Qué cosa era eso? Venía la mujer, con los 7 o 14 hijos que tenían, venían a media cuadra, porque el Señor venía con su Biblia y venía a eso. Mi papá le decía, llegó los bueyes, pero la carreta no llegó. Y muchas veces mi viejo estaba en la puerta y la hermana plana no la traía. Bueno, vaya a ayudar a traer. Los chicos lo mandaban. Porque hay muchos que son amorosos cuando se les suben las hormonas. Porque cuando se les bajaron las hormonas son más agrios que chupar un clavo, no le sacan jugo nada. ¿No? Entonces por eso hay que ser, hermanos, gozo, paz. Hay algunos que son como puerco espín, no los toqué porque les pinchas todo. Y estamos viendo transformación, y esta transformación la va a tener la revelación de Jesucristo en nosotros. Y la revelación de Jesucristo viene a través del Espíritu Santo. Y tenemos que ser cristianos, pero que vivamos en amor, en gozo, en paz. No que el hogar sea un infierno. Que van a ver desavenencias siempre, son dos culturas que se juntan. Yo siempre digo, un matrimonio son dos culturas, uno de un hogar y otro de otro. Y van a ser 2 o 3 años los ajustes, hasta que los engranajes se asientan y ya empiezan a andar suavecitos. Porque los engranajes, antes de meterlo al motor, le dan un asiente. Bueno, las sentadas de los matrimonios recién casados son 2 o 3 años más o menos que pasan hasta que se entiendan, hasta que se nivelen los temperamentos, los caracteres. Entonces, porque uno es más bajito y el otro es más alto de temperamento y uno quiere ya surtir y el otro dice, que no me ama. Entonces, ¿qué le baja los decibeles de las broncas? Entonces, si en los matrimonios no está esto, y los matrimonios cristianos tienen que dar ejemplo, paz, paciencia en el siguiente.
Bueno, va creciendo el ministerio a veces de la mujer y el hombre va quedando medio achatado. Y el hombre con la vena más chica le lleva más de la más grande, ¿viste? Con una ronda, entonces ¿qué hace? Y le hace la vida imposible a la mujer. Cuando ella está estudiando, él va, ¿qué hace? Y empieza a molestar. Los celos ministeriales. Y cuando hay celos, que ustedes leen en 1 Corintios capítulo 13, como la a todo lo que hay, los trata de carnales. No puedo tratar de ustedes como espirituales, sino como a carnales. Pablo le da con el caño grande. Por eso, al hablar de transformación, tenemos que hablar del fruto del Espíritu. La paciencia es esencial para soportarnos los unos a los otros. Tenemos, y eso no es que ve señora, me paciente, no. Lea 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante, hasta el verso 11, y vea qué importante que es que yo tengo que añadirle a mi fe virtud. ¿Y virtud qué es? Es la gracia que nos da el Espíritu Santo de transformar las cosas negativas en positivas. Como dijo un hermano ahí en Buenos Aires, iba por la orilla de la vereda y iba caminando y de repente le cae un ladrillo de una cornisa que había, se había aflojado el ladrillo, le cayó en la cabeza y lo noqueó y lo mandó al fuego. Cuando vienen los paramédicos para atenderlo, resulta que el ladrillazo lo había salvado de un paro cardíaco. Justo le venía el paro cardíaco y le vino el ladrillazo. Lona. Y ahí nomás el corazón dejó de sufrir por lo que estaba viviendo el hombre. Y bueno, y el hermano cuando daba testimonio en la iglesia, doy gracias a Dios por el ladrillazo, me sacó de un paro cardíaco. Por eso, porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. A mí me ayudó para bien. Un hierro que me clavé acá y me perforó el pulmón acá. Ahora ando medio delicado del pulmón porque tuve bronquitis, la tos me hacía ver estrella el dolor del pulmón. Bueno, pero fue hace más de 3 años ya que me atravesó. Y acá estoy viviendo y coleando. Como dijo la doctora, el hierro pasó por debajo del pico de la pava. O sea, debajo de la aorta. Pasó por ahí. Bueno, los caminos que traza el Señor. Pero qué lindo es cuando nosotros empezamos a vivir esa vida de frutos del Espíritu, que dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Entonces esa es la revelación que va trayendo el Espíritu Santo a nosotros. Calmate, viejito, calmate. Está muy bien. Cuida tu corazón, pues te puede dar un patapufe. Entonces cuídate. Cuando se nos sube, empieza a hervir la sangre. Ahí sí que yo diría que es necesario usar las rodillas y traer un calmante espiritual, un sedante, y decir: Señor, perdóname porque le iba a dar la copada a mi señora y me alcancé a reaccionar en positivo. Porque a veces nosotros, muchas veces, se nos sale la chaveta. Mala palabra, de una manera u otra. Como le dijo un nene a su mamá. La mamá se pegó, se le cayó la plancha, o se quemó con la plancha y lanzó una palabra. Mamá, ¿y con esa boca va a alabar a Dios el domingo? Claro, porque lo que hay acá adentro encerrado es el perro que se suelta. Lo tenía encadenado y resulta que el perrito se me soltó y es una mala palabra. Lo que está encerrado algún día va a salir en libertad. Y va a ser justo cuando te pegaste un martillazo cuando se te cayó la plancha en el pie. De una manera u otra. Por eso el fruto del Espíritu es esencial en los cristianos. Por sus frutos los conoceréis. Aquel que anda transjugando, diciendo transjugando, el
quiere dar de que arregla la computadora y resulta que la termina y después no sabe cómo armarla. Que desarma el motor. Dice, ¿qué hacer ahí acá? Y no se guarda. A mí me ha pasado varias veces, yo me gusta desarmar cosas. Primero desarmo todo lo que está roto. Lo desarmo para ver qué contenía. Y me gusta experimentar. Porque a mí me gusta investigar todo. Y desarmaba la computadora. Al principio la tuve que tirar. Porque no la pude armar, ahora la mandé al taller. Y a veces no valía la pena ni arreglarla. Pues se me habían perdido piezas. Entonces, ya voy aprendiendo, yo hoy en día le cambio disco rígido, le cambio memoria, le cambio sistema operativo, unas cuantas cositas le hago. Pero llevan años. En cambio, la transformación que el Señor nos quiere dar es así, instantánea. Solamente es dedicación. Conocer la palabra, porque conociendo la palabra conozco la voluntad de Dios. Porque si dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:16, nos dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, para enseñaros y exhortaros los unos a los otros. Usted ve un hermano, viene a un curso, levanta una falta en un momento dado, y viene el hermano y dice, oye hermano, dice usted con los años que tiene en la iglesia, ya tendría que saber lo que tiene que hacer, mire cómo está quejando. Y le pone la piel en el cuello y hace ¡pah! Listo. Ya no puedo más al Señor. Lo termina matando espiritualmente con su reto, en vez de decir, hermano, yo te voy a ayudar a orar, porque la palabra de Dios dice, orar los unos por los otros. Entonces, en vez de orar por él, o en vez de rematarlo, es orar por él, extender la mano y levantarlo. Mira, porque el Señor te dice que te ama con amor eterno, que Él nunca te va a dejar y que te tiene de mano derecha. Levántate, hermano, porque la palabra de Dios quiere que tú seas fuerte. Y empezás a exhortarlo con la palabra, no con tu opinión personal, porque la opinión personal, guardátela en el bolsillo de atrás, donde se guarda el pañuelo. Entonces el cristiano que vive conforme al propósito de Dios va a vivir los frutos del Espíritu. Estudio, apréndaselo de memoria. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y templanza. La templanza es importante, hermano. Ay, pasó por el pastor por el lado mío y no me saludó. Orá, hermano, pero decirle al Señor, ¿qué problema tendrá? El pastor pasó por mi lado y no me saludó. Señor, algún problema está, ayúdalo, Señor, ilumínalo. En vez de juzgarlo, criticarlo, decirle a Jesús, ¿qué hizo con los que le crucificaron? ¿Qué dijo? Padre, perdóname porque no saben lo que hacen. Y a veces nos enojamos hasta que nos enojamos un hermano. Un hermano. Como si el saludo fuera vida. Jesús es vida, no el saludo. Ser honesto, sincero. Muchas veces vale perder que mentir. Porque la mentira, ya sabemos de dónde viene. ¿Quién es el padre de la mentira? Ya sabemos. Entonces, ¿por qué le voy a dar la gloria? Hoy Satanás me tentó. Satanás, Santiago capítulo 1, versículo 13 dice que de nuestra propia concupiscencia somos tentados. Lo que nosotros tenemos. Y el pobre diablo la liga toda. Y no es el diablo culpable. Muchas veces se predica más del diablo, porque el diablo esto, porque el diablo esto. ¿Qué es el diablo que? ¿Qué es el diablo? Que no tiene nada. Dice que Jesús lo despojó de todo. De toda autoridad, de todo derecho, le sacó todo.
El único poder que usa Satanás es el que cada uno de nosotros le da. Es lo único que usa. Yo no entiendo. Pues mi viejo siempre decía, no, porque el Satanás tiene una cuña muy afilada, le abriste un poquito, mete la cuña y se la ensancha y se manda adentro. Un dicho viejo, sí, pero muy razonables. Por eso que hay que mirar, hermano, tener una vida de acorde a la voluntad de Dios, haciendo un culto racional. Cuando habla de sacrificio vivo, habla lo que dice Levítico capítulo 1, que al cordero había que degollarlo, después desollarlo, sacar la piel, que era feo, el bicho ahí todo sangriento, después partirlo en piezas y después ordenar las piezas, lavarlo, todas esas piezas, lavarlas y ponerlas ordenadas sobre el altar del sacrificio. Y del altar del sacrificio todo eso se convertía en ceniza. ¿Qué subía a la presencia de Dios? ¿Qué subía? Humo. Lo único que subía a la presencia de Dios era el humo. Así que, hermano, hacete humo. Subir a la presencia de Dios solamente es el humo. Vivir entregado total, como se entregó Jesús. Por eso Gálatas, Pablo le dice a los Gálatas, crucificado juntamente con Cristo. Estar crucificado quiere decir que este ego, esta persona, no tiene que pensar que es más que cualquiera. Tengo que mirar, dice el apóstol Pablo, a mi hermano como superior a mí mismo. No tengo que mirarlo hacia abajo, tengo que mirarlo en igualdad de condiciones. Porque los dos estamos peleando por nuestra salvación con temor y temblor. Y no es que la salvación se pierde, pero tengo que luchar porque el enemigo anda como león rugiente alrededor nuestro buscando a quien devorar. ¿Qué tengo que hacer? Dejarme guiar por el Espíritu Santo que está en mí desde el momento que creí que acepté a Jesús. Desde ese momento está en mí. Y tengo que hacer lo que el Espíritu Santo me dice, me guía, me enseña. Entonces buscar. El Espíritu Santo inspiró las Sagradas Escrituras, lo dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que son inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros no estamos oyendo esto para hacerlo, mejor no la lea, si no piensa hacerlo. Porque mayor condenación tiene aquel que sabe hacer lo bueno, porque la leyó y no lo hace. Una vida plena, victoriosa, una vida abundante como la que Jesús vino a dar, la podemos tener todos. Todos. Y todos vamos a ser como el Espíritu Santo nos guía. Y Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Mi Jerusalén es mi hogar. Ahí tengo que dar testimonio de qué clase de cristiano soy. A mis hijos, a mis tíos, a mi abuelo, a mi todo. A toda mi parentela le tengo que mostrar por mis frutos qué clase de cristiano soy. Y después mi Judea es mi barrio tiene que tener buen testimonio de mí. Yo tengo que los vecinos me quieran, me anhelen estar conmigo, les encante escuchar. Y después mi Samaria es mi ciudad. La fama tiene que ir corriendo. Bueno, acá en el barrio de la Maya hay una persona, pero ¿sabe qué diferente que son los demás?
Entonces, cuando sale el testimonio, sale el aroma del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, todo esto empieza a salir. ¿Sabe qué? Jesús parecía como a Jacob. Dios le dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay otro como él, apartado del mal, y le da toda alabanza a Job. Ah, pero eso lo venderé, porque está bendecido. Bueno, vender tu cosa, toma, hacer lo que quieras, pero no me lo toques a él. Y pues Satanás, pum, mató a los hijos, le robaron las ovejas, los camellos, papá, todo el desastre. ¿Y qué dijo Job? ¿Empezó a despotricar contra Dios? ¿O contra Satanás? No, Dios lo citó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Y se sentirá Dios complacido con nosotros? Hacete la pregunta: Señor, ¿estás satisfecho conmigo? ¿De cómo soy? ¿Cómo te sirvo? ¿Cómo te adoro? ¿Cómo hablo? ¿Cómo mi testimonio, Señor? ¿Estás contento con él? A veces hay que hacerte preguntas, hermano. Y muchas veces hacernos para adentro, un poquito, darle vuelta a los ojos y mirarnos para adentro. Como dice Pablo a los